¿Cómo están? Muy buenas noches. Miércoles 19 de julio, ya haciendo una nueva transmisión en vivo. Hoy día con nuestra segunda parte acerca del tema de menopausia, climaterio, que conversamos ya desde la semana pasada con la doctora Paulina Sáenz en relación a este nuevo Congreso Internacional de Climaterio y Menopausia. Con lo cual salieron todos estos temas tan importantes y tan entretenidos. Entonces, voy a hacer un resumen de lo que conversamos la semana pasada y de todo lo que hemos ido haciendo, ¿cierto?, en relación a este tema. Les mando un besito, lo estoy saludando, estoy viendo ahí cómo se están conectando. Hay muchas personas conocidas. Hola Tati, ¿cómo estás? Un besito ahí a la Tati. Miren, hay varias personas conocidas. Qué rico que se estén conectando, qué bueno que estén en línea. Yo estoy muy feliz y muy entusiasmada porque la verdad es que el tema del climaterio y la menopausia es un gran tema, un tema muy importante y sobre todo porque la expectativa de vida en la población aumentó mucho. Cerca de 100 años, 150 años atrás, nuestra expectativa de vida era de 50 años. Hoy en día, nuestra expectativa de vida promedio de las mujeres es cerca de 83 a 85 años en promedio. Y eso es un aumento impresionante. Y eso significa que si yo tengo a los 50 años en promedio, 48, 50 años, mi menopausia, voy a vivir entre 30 y 35 años de mi vida en menopausia, y por eso es tan importante que abordemos estos temas, que aprendamos, que nos conozcamos y sobre todo lo que yo subí hace un ratito desde mi consulta, que es esto es un comentario muy personal mío, que esto no es un tema solamente de las mujeres, es un tema en que nuestros hijos tienen que saber qué es lo que nos está pasando, nuestra familia tiene que saber, nuestra pareja tiene que saber lo que nos está pasando, para que nos podamos entender, nos puedan entender cuando estamos irritables, cuando estamos con algunos síntomas, y podamos también nosotros mismos conectarnos con nosotros mismos y también de una forma, ¿cierto?, informada, estar en comunidad con nuestra familia, con nuestras parejas, con nuestros entornos y también con nuestras amigas y amigos, conversar estos temas, que la menopausia y que todo el tema hormonal deje de ser un tabú, porque es un gran tabú. La menopausia es como que fuera el final de la vida, ¿ya? Y les quiero comentar ahí una reflexión de la doctora Paulina Sáenz con la que nos vamos a conectar en este momento. La reflexión es que de la menopausia pasemos a la plenopausia, que es un concepto muy lindo, que es mostrarles cómo esta etapa de la vida, si la trabajamos bien, si llegamos bien a esta etapa de la vida desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista cerebral, es una etapa nueva y puede ser una etapa maravillosa también. Entonces, antes de pedirle a la doctora Paulina Sáenz que se una, quiero recordarles, para aquellos que estuvieron en el live anterior y para aquellos que están conectando por primera vez, ya lo siguiente. Déjenme ver acá el volumen. Entonces, habíamos hablado de esto. Esto es la escala MRS, que es una escala internacional que también está validada en Chile para la evaluación de perimenopausia y menopausia. Y estos fueron los puntos que conversamos en el live anterior con la doctora Paulina Sáenz y que a muchas personas y todo lo que nos escribieron a ella, que es a través de saludfem.cl y también a mi Instagram, nos fueron comentando porque muchas personas fueron descubriendo cuáles son los síntomas, cuáles son los signos de la perimenopausia y menopausia. Esta encuesta está en mi Instagram, ya en mis publicaciones para que la puedan ver. Y entonces
para aquellos que no la han podido leer, quiero hacer una lectura pero muy rápida para mostrarles los síntomas de perimenopausia y menopausia, pensando en que son, miren, les quiero mostrar, son 11 puntos y nosotros normalmente pensamos que solamente el punto 1 es la menopausia, que son los bochornos. Sin embargo, la lista de síntomas es mucho más que eso. Les voy a leer la lista pero muy rápido para que se puedan sentir eventualmente identificados y entonces partamos invitando a la doctora Paulina Sáenz. Pero miren, les voy a decir rápidamente la lista. Bochornos, sudoración, calores, molestias al corazón, molestias musculares y articulares, dolores de huesos, de articulaciones, palpitaciones, dificultades en el sueño, insomnio, estado de ánimo depresivo, sentirse deprimida, decaída, triste, irritabilidad, sentirse tensa, explotar fácilmente, con más rabia, intolerante, ansiedad, cansancio físico y mental, problemas sexuales con menor líbido, ¿cierto? Menor satisfacción sexual, alteraciones en la orina como el tema de frecuencia de hacer pipí, que es algo que la doctora Sáenz nos va a comentar porque ella es experta en piso pélvico, y todo el tema de sequedad vaginal. Les leí rápido la lista de esta escala que es para poder reconocer nuestros síntomas de perimenopausia y menopausia. Entonces, vamos ahora a invitar a la Paulinita Sáenz, que ella es ginecóloga, experta en menopausia, para que aparezca la Paulinita. ¡Ahí llegó! ¡Ahí llegó! Ay, sí, llegué apenas, pero llegué. La Pauli sí, nos escribimos recién, me dijo, estoy terminando la consulta. Y le dije, te esperamos, Pauli. ¿Cómo estás, Paulinita? Bien, Muy bien, buenas bien, muy noches. bien, muy bien. Muy muy agradecida por este espacio que has creado y por toda la audiencia que hemos tenido. Yo estoy súper contenta de estar visibilizando por fin esto que de alguna manera uno lo ve en la consulta a diario y que necesitamos que las pacientes se empoderen de esta información y de que finalmente no, como tú decías muy bien en la introducción, que no sea un tabú, sino que lo conversemos con los tratantes y que si es que de alguna forma no encontramos eco, entonces buscamos la gente que nos va a mejorar calidad de vida, con fundamentos y además con medicina basada en evidencia. Ya, Así para que aquellos que nos estoy están feliz. viendo y que se están integrando a este live, y aquellos que no estuvieron en el live anterior, les presento con ustedes a Apenas, la Alicia. doctora directamente desde la quinta región. ¿Estoy bien o no? ¿Sí? Sí, de la quinta región, pero también estoy en Yo Santiago, estoy sé, aquí ahí vamos a ya. hablar dónde está la Paulina, la doctora Paulina Sáenz, ginecóloga, especialista en menopausia y el piso pélvico, que ahí la Paulinita nos va a explicar por qué eso es tan importante. Entonces, yo le estaba contando, ¿cierto? Y yo le mostré a Pauli esto que es tan importante y que habíamos visto en el live anterior, que es la escala para evaluar los síntomas y la calidad de vida en menopausia y perimenopausia. Y habíamos comentado en el live anterior, ¿cierto?, el tema de cuáles son los cambios en esta etapa. Entonces, te propongo si podemos hacer un resumen muy breve de introducción para irnos ya a el tema de cuáles son las cosas que tenemos, las terapias, el manejo y todo lo que es medicina basada en evidencia, cuáles son las guías actuales, qué es lo que sabemos hoy día que acerca de este tema, y salir un poco, que es algo que hemos estado hablando fuera de pantalla con la Paulina, que es sacarle el cuento de yo creo que, yo pensé que, es que a mí como doctor me gusta tratar, es que a mí no me gusta tratar, es que yo creo que la hormona sí, yo creo que la hormona no. A mí algo que me gusta mucho, Pauli, tuyo es este enfoque de medicina basada en evidencia, que es dar la opinión
con toda la base científica, médica disponible de cómo, en el fondo, de la verdad, como digo yo, ¿cierto? Y no de lo que a uno le parece que tienen que ser las cosas. Exactamente. Gracias, Anto, por esa introducción. Mira, yo creo que es súper importante un poco para que nuestras pacientes entiendan la importancia del tratamiento y del manejo integral, es que primero nos situemos en la historia, ¿ya? Porque la historia es fundamental, entender la historia de lo que ha pasado con la terapia hormonal para poder entender por qué hay tanto controversia, hubo tanta controversia, pero que ahora está zanjada. Hay que entender que las hormonas no son de ahora, sino que son desde que iniciamos en el fondo anticonceptivo. Nosotros ya sabemos que en los años 60 empezamos con todos estos cambios, o sea, todas estas fórmulas que se empezaron a realizar para inhibir en el fondo la ovulación, bloqueando el eje completo, y así finalmente poder que la mujer salga a la vida laboral y finalmente pueda planificar, o sea, pueda planificar bien la familia. Posteriormente a eso, después se empezó esa es la aparición, Pauli, de los anticonceptivos. Anticonceptivos. Perfecto. Entonces, o sea, me refiero a que hormonas estamos desde mucho tiempo conversando sobre ellas, investigando sobre ellas. Dentro de esta investigación también muchas veces se cuestionó incluso también anticonceptivos, que a veces anticonceptivos podían, ¿no será que anticonceptivos también producen cáncer de mama, cáncer de ovario? Y se le empezó a atribuir también al anticonceptivo, hasta que finalmente eso se zanjó y se dijo realmente anticonceptivo se puede usar, no tienes que descansar del anticonceptivo, incluso hasta se le atribuyen propiedades medicinales en el fondo al anticonceptivo. Entonces eso lo dice la historia y la medicina basada en evidencia. No se me mueva. Pero ya que estás tú en eso, yo voy a aprovechar también. Vamos a hacer salud solo con agüita. Es un salud, Paulinita, un salud, yo estoy con tecito. Yo estoy con agua, es que he hablado todo el día, mañana y tarde. No, en la mañana estuvimos operando. Ya, miren, entonces, ¿qué es lo importante? Que en un momento empezamos a ver dentro de la historia, es que el hombre, finalmente, los hombres se empezaban a infartar a los 40 años, pero las mujeres no tenían esta fórmula de infartarse en esas edades. Era muy raro encontrar una mujer que se infartara en esas edades. Entonces empezaron a sospechar de que era la hormona, el estrógeno, lo que realizaba esta protección. Entonces, finalmente, antes del estudio WHI, que es el que vamos a conversar un poco, que eso fue lo que echó abajo la terapia hormonal, que eso fue en el año 2000 en el fondo, que antes de esto le dábamos hormonas a muchas mujeres, porque finalmente era como que realmente se sentía mucho mejor con el estrógeno, que todo esto que estabas hablando tú en relación a escala de calidad de vida, sobre todo bochornos, sobre todo dolores musculares, dolores articulares, el que sentirse realmente mucho más con el cerebro en el fondo, mucho mayor concentración, mucho mayor rendimiento, la mujer sentía realmente que era mucho mejor seguir, o sea, con esta terapia que le estaban ofreciendo. Y entonces veíamos que teníamos muchas mujeres con estilo de vida saludable que querían mantenerse así y empezaron a consumir esta hormona que le ofrecían. Entonces fue en el año 2000, perdón, que se ideó, porque no sabíamos qué pasaba realmente, es que realmente se sentía muy bien y veíamos esta gran diferencia que había entre la gente, entre los hombres que se infartaban antes y las mujeres que se infartaban unos 5 años después de la menopausia, más o menos empieza el fondo, el declive de el fondo de la parte vascular de esta protección. Entonces se le atribuyó esa protección que tiene realmente el estrógeno en pacientes jóvenes, en pacientes, digamos, de 48, 50 años, que seguían con el estrógeno y finalmente tenían menos incidencia de infarto. Entonces, por eso se ideó ese estudio famoso que es el WHI, que en el fondo fue lo que realmente detonó, porque le estábamos dando terapia hormonal de reemplazo a la mayor parte de la población femenina que empezaba en el fondo a querer esta hormona,
pero queríamos realmente saber hasta cuándo podíamos darle. ¿Me entiendes? Entonces, finalmente se ideó este estudio que fue cerca de 26.000 mujeres, que fue prospectivo. ¿Qué quiere decir? Este estudio, en el fondo, lo hicieron grandes investigadores del área, en el sentido de que pacientes que llegaban a la menopausia, o sea, pacientes de 50, 60 años, pero también 60, 70 años, 70 hasta 79 años, se le empezó a dar estrógeno, pensando en que eso la iban a proteger de la parte de infartarse, cardiovascular. Entonces, finalmente este estudio estaba ideado para 7 años, pero solamente se llegó hasta los 3 años y 3 meses, algo así, porque hubo una alarma. Y la alarma fue que finalmente las pacientes empezaban a infartarse más. Pero en ese momento no había conciencia de que en realidad era edad dependiente, metabólicamente dependiente, o sea, que en el fondo le dábamos a todas pensando, o sea, en ese estudio, digamos, Claro. pensando que eso iba a mejorar. No es lo mismo, o sea, uno ahí entonces, Paula, lo que entiendo es que no puede generalizar. O sea, no es lo mismo en las distintas edades y en las distintas características de las Que eso poblaciones que toman hormonas. Si fuma o no fuma, si tiene sobrepeso o no, si tiene síndrome metabólico o no, si tiene resistencia a la insulina o no, si es diabética o no. Ahí es donde están las diferencias, ¿no? Exacto. Entonces, ese estudio, lo que hay que entender, que como era un estudio prospectivo, el primero randomizado en el fondo, y que le dábamos a pacientes estrógeno, que ojo, que era un estrógeno en el fondo conjugado, que son otras fórmulas, que no es la misma en el fondo que ahora se utilizan como el transdérmico, otro tipo de estrógeno y era oral, y finalmente se les daba, en el fondo habían dos ramas, una que eran histerectomizadas y otras que no eran histerectomizadas, o sea, con útero y sin útero. ¿Por qué? Porque hay que entender cosas básicas de esto. El estrógeno es el que se produce en los ovarios, ¿no es cierto? Aquí viene la Pauli que me encanta a mí me encanta esa cuestión para explicar. Es que ¿Vale? es súper importante entenderlo, porque en el fondo el útero estando acá, si este es el útero y ese es el endometrio todos los meses se engruesa esperando este huevo fecundado que es producido, los ovarios o producen este huevo que va a ser fecundado y hormonalmente está todo hormonizado para que finalmente después de la ovulación venga este desprendimiento del endometrio y es la menstruación, ¿no es cierto? Y eso dice que todas nuestras hormonas están armónicas. Cuando nosotros sacamos el útero, en el fondo de estas pacientes, nosotras vamos a poder usar una hormona que no vamos a necesitar que ese endometrio no prolifere y no se engruese con la acción del estrógeno, porque no va a tener útero. Y eso es lo principal que se hace en una terapia hormonal. Paciente que tiene útero, usamos estrógeno y una progesterona para que ese endometrio se desprenda y no finalmente, o si muchas veces después no se desprende porque es un endometrio muy pequeñito que no se estimula. Pero lo importante es que una paciente que tiene útero hay que dejarle los dos tipos de hormona. Pauli, perdona que te interrumpa. Entonces, se vio en estos estudios que efectivamente no se encontró lo que se quería encontrar. O sea, esto de la protección cardiovascular por el tipo de población que se estudió, no se encontró lo que se quería estudiar, todo lo contrario, se encontró que había incluso en algunos subgrupos del estudio, un aumento del riesgo cardiovascular. ¿Qué pasa después? ¿Cuándo cambian? Porque lo que tú nos habías contado recién es que cambia el estrógeno, ¿cierto? El estrógeno que había en ese minuto del estudio son estrógenos conjugados, que son otros estrógenos derivados de aquí, ¿no? Exacto, son estrógenos, cuéntame si es que estoy bien, que se sacan de la orina, del pipí, de las yeguas preñadas. Sí, exactamente. Es un estrógeno en el fondo de origen de caballo, ¿cierto? Que como una vez le escuché a un colega genial, estrógenos de yegua, pero que son para otras yeguas, no para nuestras yeguas. En el fondo, Claro. no son estrógenos para humanos, y sabemos que después cambia la historia, porque además aparecen estos nuevos estrógenos que son mucho más similares
al estrógeno humano y Claro. también se hacen los nuevos estudios con estos nuevos estrógenos. ¿Y ahí qué pasa, Pauli? ¿Por qué Ya, cambia la pero historia? exacto, pero lo importante es que cómo cambia la historia, porque la historia no cambió con nuevos estudios, es que eso es lo importante, sino que lo que quería yo avisarle, o sea, como para que entendieran que en ese mismo estudio habían pacientes con útero y otros sin úteros. Las sin úteros tenían solamente el estrógeno y en cambio las con úteros tenían también estrógeno y medroxiprogesterona, que finalmente son otras combinación de formulaciones que nosotros realizamos. Pero lo más importante de esto, que se sacan conclusiones sin tener conciencia de que le estábamos dando a una población que nosotros no le dábamos estrógeno, sino que en el fondo se sacaron conclusiones con pacientes de súper añosas en el fondo, de 70, 80 años, que prácticamente nosotras no las incluimos en nuestra población de terapia hormonal. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que 10 años después, los mismos autores de este trabajo y nosotros siempre en convenciones posteriores empezamos a analizar este tipo de planteamientos que hubo. Y dentro de eso, el primer planteamiento fue cáncer de mama aumenta, aumenta un 25%, y no era así, la gente lo creyó mal porque fue solamente del riesgo relativo. Lo importante que en cifras absolutas era que de 10.000 pacientes, en vez de tener 4 cánceres de mama, de pacientes con cáncer de mama, sí hubo 5 pacientes con cáncer de mama. Eso lo publicaron en la revista Time, pero no en esos valores absolutos, sino que en un porcentaje en que la gente lo vivenció como que si fuera un porcentaje que no lo era real. Entonces, finalmente, eso también separó el estudio por otros motivos, por esto de que empezaron a haber más accidentes vasculares, en el fondo más accidentes cerebrovasculares, más enfermedad coronaria. Por lo tanto, el parar ese estudio fue por otras razones, pero la revista Time también le dio mucho furor a esta parte. Quedó en el mundo entero el acabose con este estudio. Finalmente, todas las pacientes que estaban en terapia hormonal, fuera de terapia hormonal, eso hizo que finalmente se normalizara el que la mujer se sintiera mal, el que no importa, en realidad no tenemos otra solución, la mujer sola no podía optar a la terapia hormonal, y después de 10 años se reanalizaron todos los mismos autores y se dieron cuenta de este gran error, que en el fondo lo más importante era diferenciar en edades, en pacientes entre 45, 55 años, en pacientes de 55, 65, 65, 75, o puede ser 5 años más, parece, perdón, con la diferencia de las edades. Esas pacientes era muy distinto la evaluación de estas pacientes. Y finalmente, entonces se dieron cuenta que en esta ventana de oportunidad, entre los 50 y 60 años, cuando estamos dando terapia hormonal de reemplazo, la paciente mejora, en el fondo, pacientes que no, o sea, sin duda, en pacientes que no tienen diabetes, no es lo mismo una paciente de 48 o 50 años, bien acondicionada físicamente, no, o sea, no con múltiples enfermedades como crónicas, como hipertensión, diabetes, que finalmente eso es lo que produce el aumento de enfermedad coronaria, la placa de ateroma se suelta, finalmente puede Lo producir que tú nos infarto. estás contando, Pauli, es tremendo, porque mira el daño de de una mala interpretación de una revista, de un diario, en el fondo una revista no científica, el daño que hace a nivel de la comunidad. Y esto es como cuando se decía que el huevo aumentaba el colesterol. Exactamente. Lo voy a llevar a mi campo. El huevo, ¿cierto? Aumenta el colesterol. Y el otro ítem, que es un ítem extraordinario, que muchos de aquí van a pensar de que yo estoy loca, pero es lo antiguo de decir que la sal es mala y hace mal. Eso sí que yo les juro de guata que eso está absolutamente pasado de moda. Vamos a hacer un live especial de eso. Pero qué impresionante lo que nos estás contando, porque
históricamente eso a las mujeres nos tira por la ventana porque nos deja Tenemos 20 automáticamente sin años, hormonas. O 20 sea, todas años. las mujeres que vivieron ese periodo de menopausia tuvieron que aguantarse los síntomas de la menopausia Terrible. y con la culpa. Yo aquí te hago un paréntesis del fondo desde lo que yo veo en mi consulta con las pacientes y es la culpa. Yo quiero usar, pero no puedo. Y sobre todo, mi médico me las quitó o me dijo que si es que yo estaba loca, que si quería usar hormonas o que me iba a dar un cáncer de mama si es que yo usaba hormonas. Eso está todavía muy arraigado, ¿cierto?, en el consciente colectivo y también en nuestros colegas Es de que no hay que usar, es como el pecado de usar hormonas, no hay que usar hormonas porque te va a dar cáncer, esto es una especie de Adán y de Eva, ¿me entiendes? sí, No te es va a dar terrible, es cáncer si es que terrible. usas hormonas. Es que sabes que, mira, yo como en el fondo nosotras nos dedicamos a empoderar a la mujer con enfoque de género, que aprendan de medicina de una forma fácil. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Entender cuál es el fenómeno. El fenómeno tiene que ver también con la cultura y con la falta de enfoque de género en la consulta. ¿En qué sentido? En el sentido que si yo no estoy realmente preocupado de la calidad de vida de la paciente que tengo al frente y tengo 15 minutos solo para verla, porque en 15 minutos ojalá ya listo otra paciente más y la paciente va a decir, es que mi amiga me dijo que las hormonas no me hacían bien, sí, tiene toda la razón, no le hacen bien. Próxima paciente. ¿Me entiende o no? Y lo importante, oye, sí, y eso está documentado, No, eso sí, está evidenciado, no está evidenciado en trabajos que la calidad de vida de la mujer después de los 50 años depende de si el ginecólogo que le tocó 15 minutos era o no opinaba, porque no con medicina basada en evidencia, sino que opinaba o le gustaban o no las hormonas. ¿Me entendí o no? Condicionas la calidad de vida de esa paciente y la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles, como, ¿por qué? Porque finalmente esa paciente, por esa mala información, va a tener toda esta caída que tiene de las hormonas terriblemente, se va a sentir que tiene menos ganas de hacer deporte, menos ganas de hacer las cosas, o sea, de hacer cosas, actividades, menos ganas de sociabilizar, menos ganas de finalmente llevar su vida en una forma un poco, mucho más funcional, y eso le va a ir afectando en relación a el desarrollo de una vida más inflamatoria, más diabetes, más hipertensión, más sedentaria. Entonces, es súper importante entender esto. ¿Por qué? Porque si es que yo tengo, o sea, si yo tengo poca actividad física, porque en realidad me estoy sintiendo mal, porque realmente me siento mal, si el estrógeno es importantísimo para todo eso que sale en la escala de calidad de vida. Por lo tanto, si me estoy sintiendo mal, aumento más mi ansiedad, aumento más mi masa grasa. La grasa produce un estrógeno que en el fondo finalmente un estrógeno malo que nosotros le decimos que finalmente es el factor de riesgo para cáncer de mama. Es una paciente que tiene estilo de vida saludable, que hace deporte, que tiene masa muscular conservada, que se regula mucho más esta masa grasa que realmente empieza a aparecer en la mujer menopáusica por la falta del estrógeno, es que esa mujer va a tener más riesgo que la que está usando la terapia hormonal transdérmica. Pauli, para decirlo en simple, tú me estás diciendo que yo parto con algunos síntomas y si tengo la duda, si tengo síntomas, puedo ir a tu página, ¿cierto? Tu Instagram de saludfem.cl o también en mi Instagram y puedo revisar la escala y yo la veo y digo, sí, estoy con varias de estos puntos, paréntesis, la escala es súper amigable, no es una encuesta, como digo yo, de colegio hippie que se nos ocurrió, es una escala No, internacional validada también para la población en Chile. es ¿Ya? O sea, no es una nuestra cosa guía de del que... climaterio, de la Sociedad Ok, Chilena del Climaterio y ya, y no te lo... Menopausia. Ya, esto no es una encuesta feminista que se le ocurrió a la doctora Paulina Sáenz, revolucionaria, con enfoque de género, que se le ocurrió que había que hacer una encuesta a las pacientes. No,
esto es algo que cuando yo voy a esta edad, a el control con mi ginecólogo, porque nosotros en Chile, el ginecólogo en general tiende a ser el médico de cabecera de las mujeres. Exacto. Entonces, cuando yo voy al ginecólogo, mi ginecólogo me tiene que decir, Antonia, toma esto. Y tiene que leerlo conmigo. Y tiene que decir, Antonita linda, corazón de guinda, tú estás sin anticonceptivo y estás sin dispositivo intrauterino, estás sin Mirena. O sea, estás sin hormonas. ¿Cómo están tus ciclos? Ok. ¿Cómo estás del punto 1, del 2, y del punto 11? Evaluémoslo juntos. Leamos esta cuestión juntas. Estáis con síntomas, ok. Hagamos una medición de tus hormonas en sangre, veamos cómo está tu piso pélvico y examinemos. Y todo eso se mete en una licuadora, ¿estoy bien? Y entonces ahí mi ginecólogo me tiene que aconsejar, no solamente el tema de los estilos de vida, pero me voy a ir en concreto a la hormona. Lo que yo entiendo, Pauli, que estamos conversando es que de medicina basada en evidencia, la norma actual es sí uso de terapia de reemplazo hormonal, ¿cierto? En las mujeres en este periodo de la vida. ¿Estoy bien? Sí, pero lo ¿Ya? importante es que no es solo eso. O sea, no es Ok. solo eso. Las guías clínicas, tenemos guías clínicas que son súper facilitas de utilizar. ¿En qué sentido? En el sentido que si yo estoy con las dudas que realmente estoy entrando en esta etapa, lo importante es conocer sobre el climaterio y la menopausia y ir viendo cuáles son dentro de esta escala de calidad de vida cuáles son mi puntuación y qué fórmulas yo puedo utilizar en el fondo para empezar, iniciar una terapia hormonal de reemplazo. Pero dentro de eso es que tenemos que ver el paño donde vamos a estar realizándola. No todos son, todos queremos, pero no todas son candidatas, pero la mayor parte sí. ¿En qué sentido? En el sentido que nuestras guías clínicas son súper claras en que tú entras como una fórmula en donde tú puedes ver tu factor de riesgo cardiovascular, porque el factor de riesgo cardiovascular tiene que ser menos del 5% para poder optar. O sea, si tú eres una fumadora empedernida, obviamente que lo más importante es que dejes de fumar y que hagas un tratamiento para dejar de fumar o disminuir el hábito tabáquico a lo mínimo, porque obviamente que eso es un riesgo cardiovascular y no vamos a Ahora, someter a estas esto, voy a pacientes hacer un a eso. paréntesis. Eso es un riesgo cardiovascular con hormona y sin hormona. Exacto. O sea, no es que yo fumaba por la vida y no me iba a pasar nada y usé hormona y me infarté. O Claro, sea, ser todos sabemos eso. diabético es un riesgo, es el principal factor de riesgo cardiovascular. Hipertenso, ser obeso, diabético, Mira, ¿sí? es Entonces, súper importante, ya, entonces, tanto que ¿qué no son pasa? excluyentes, ¿ah? Ponle tú, si yo tengo uno, o sea, si yo soy hipertensa, pero tengo un electro, o tengo la hipertensión controlada, me controlo bien, en el fondo normalizada con el antihipertensivo, y tengo el fondo un electro normal, hago escala, veo el riesgo cardiovascular y es menos del 5%, esa paciente puede, no es que la hipertensión en sí por sí sola, Ya, o sino sea, que son factores de riesgo que se van estoy, sumando. ok, soy hipertensa, estoy tomando mi medicación para la hipertensión y tengo un control de presión arterial normal. Mi presión arterial la manejo tiquitaca Perfecto, con súper perfecto. O bien. sea, no tengo ninguna contraindicación ahí para terapia de reemplazo hormonal. Y Colesterol, aquí empiezo yo a ponerte. Mi tía tuvo cáncer de mama. no, eso no. El cáncer de mama, o sea, si una tuvo un cáncer en el fondo estrógeno dependiente, porque también hay otros en el fondo, si uno tuvo un cáncer estrógeno dependiente, como un cáncer de mama, está contraindicado, obviamente, no se puede. Eso sin duda. Terapia hormonal sistémica. Ahora vamos a hablar de todas las, en el fondo de lo que estamos hablando, de la terapia hormonal de reemplazo, de lo que estamos cuestionando, eso no se puede en esas pacientes. Una enfermedad trombótica, por ejemplo, que está activa, una trombosis venosa profunda, esa paciente no puede empezar con terapia hormonal. Hay ciertas contraindicaciones en el fondo cuando de las pacientes, y eso está en las guías clínicas.
¿ok? Una cosa son las contraindicaciones y otra cosa son las pacientes candidatas o no en relación a por factores de riesgos cardiovasculares. Ahí nos están preguntando, por ejemplo, colesterol. También entra en esto, digamos, el perfil lipídico. Si tengo un perfil lipídico 300 de triglicéridos y además soy hipertensa y además me fumo, entonces como que ahí va sumando y ahí le va a hacer el Ya, pero factor de ahí, riesgo. claro, ahí es importante que uno sepa que uno tiene que hacer una pega, porque Exacto. uno no, uno, es bien divertido, uno dice, no, es que yo fumo como si fuera responsabilidad, así como de la planta que está aquí atrás. O sea, yo me tengo que hacer cargo si fumo, es un cambio que yo puedo hacer. Si tengo el triglicérido disparado, porque estoy con un consumo de hidrato de carbono y de azúcar alto, eso es un trabajo fácil que yo puedo hacer. Exacto. Eh, yo voy y me controlo la hipertensión y tengo un tratamiento con fármaco adecuado. Eso es fácil de hacerlo. Está en el plan auge en nuestro país y hay acceso a medicamentos como con el plan nacional del GES. Si yo soy sedentaria, eso puedo modificarlo, no necesito pagar 300 lucas al menos en un gimnasio, yo puedo ponerme la zapatilla y salir a caminar. En el fondo, si uno tiene que ver con uno hacerse cargo también de uno y no tirarle la pelota al ginecólogo o al médico de todo, sino que uno sentarse y decir, ok, de los factores de riesgo, hay cosas que yo me puedo hacer cargo. Exacto, sin duda, sin duda. Eso es súper importante, que cuando nosotros hablamos de abordajes multidisciplinarios, enfoque de género, medicina basada en evidencia, que son conceptos súper importantes que los tengamos claros en relación a todos los aportes, eso también tiene que ver con que tú entendiendo cuáles son los fundamentos, es que cada una se ocupe de eso, se ocupe en donde yo soy la protagonista, no este paternalismo del Dios Thor y la paciente acá donde no tiene idea y el Dios Thor es el que manipula como una marioneta, sino que yo me ocupo del conocimiento y el ocuparme es que yo soy responsable de entendiendo el proceso terapéutico y en relación a asumir eso. Y Eso eso es tiene que ver también, súper importante, porque yo tengo muchas pacientes que me dicen, Antonia, pero es mi ginecólogo de toda la vida, trajo a todos mis hijos al mundo, conoce todas mis guaguas, siempre me ha atendido y me dijo que no, que a mí me convenía no usar estrógeno porque era investiga, peligroso, porque me va a dar cáncer de mama. investiga, ¿Qué mensaje estudios ya, fui, tienes que qué le investigar. decís tú a esa paciente? ¿Qué le decís tú a esa paciente que te dice, Paulina, mi ginecólogo me dio, este otro ginecólogo, mi ginecólogo toda la vida me dijo que no, o me dijo que los bochornos se me van a quitar, o me dijo, no chiquilla, pero si estáis estupenda, Exacto. o me dijo, no, mira, En- vamos a hacer una cremita, o ya estoy, o si ya estáis vieja, si ya tuviste Entra a las hijos. guías clínicas del climaterio y menopausia y eso incluso tenemos las guías clínicas nacionales que finalmente los consultorios, los CESFAM deberían implementarse, incluso en los CESFAM no se implementa porque finalmente se quedan acachados con las terapias hormonales porque muchos médicos no saben utilizarlas. Y entonces como que este miedo ha expandido en el fondo, es como que la comodidad es mejor no utilizarla. Entonces finalmente nos fuimos para el otro lado entendiendo que era este miedo que fue popularizado y que todos se quedaron cómodamente, porque total a ellos no les pasa, total a mí no me va a pasar, digamos, no sé, eso pensarán, total, ¿me entiendes? Pero ¿qué dice la estadística? Oye, es súper importante, estadísticamente, 2,5 millones de mujeres en Chile están entre los 45 y 65 años. 2,5 millones. 80% de las pacientes, de las mujeres que están en menopausia están sintomáticas y tienen este deterioro de calidad de vida sin duda. Y solo un 5 o un 10% se trata con terapia hormonal de reemplazo. Si nosotros vamos a los ginecólogos que tienen mujeres, esposas, vemos que el 80% está tratada. ¿Por qué creen que su mujer está tratada, no? Esa estadística es genial, me la comentó el otro día otro colega El que es doctor el doctor Rencoret, Carlos Rencoret. Claro, me dijo, él es muy pro enfoque de género, él es experto además en cáncer de mama y estaba experto. conversando por mi antecedente familiar.
de cáncer de mama. Yo tengo mamá con cáncer de mama. Y hablaba con él de este tema y el enfoque de género, y él exquisito, me decía, esto es un tema que es inentendible, me decía Antonia, si tú ves, el 5% de las mujeres está con tratamiento de reemplazo hormonal, pero cuando tú le ves las señoras, a los colegas ginecólogos, están con terapia de reemplazo hormonal. Entonces, probablemente está también esto que tú estás diciendo, de que es más rápido, es más cómodo. No, ya, no usemos porque así no nos complicamos, no usemos porque así, porque además yo creo que está el susto que si a mi paciente, como está esta idea del cáncer de mama No dando creo vueltas, si a mi eso. paciente le llega a dar un cáncer de mama, ¿cómo yo como médico la convenzo de que no es por la hormona que tomó que le haya dado el cáncer de mama? Porque además las mujeres tenemos una cosa muy culposa, es como yo quise usar hormonas, me dio cáncer, como de castigo. Yo tengo una vez una paciente, y esto no es broma, me dijo, Dios me castigó por usar hormonas. Oh, Dios mío. Oye, pero espérate, yo no creo que sea en relación al miedo, porque sabemos medicina basada en evidencia muy tranquilizador. Si tiene estadística que de 10.000, de 4, en vez de 4, 5 hicieron un cáncer de mama, y que más encima, lo importante de esto, que cuando tú usas terapia hormonal de reemplazo, tienes que ser constante en tu chequeo anual, mamografía, todos los años, porque en realidad hay que asumir que si yo voy a estar súper mucho mejor con todos estos síntomas, mi mejora de calidad de vida, mis huesos, no me voy a fracturar a los 65 años cuando hay prevalencia de, en el fondo, la osteoporosis, porque el estrógeno, no olvidemos que es lo mejor recomendado para si tú usas estrógeno y además usas calcio y vitamina D, finalmente no vas a tener esa pérdida del calcio de los huesos, y que finalmente va a ser una cuenta de ahorro que tú vas a tener segurita a los 65 años, porque la osteoporosis produce fracturas vertebrales de cadera, de hueso del fémur, y eso se comprobó sin duda en todos estos estudios que eso disminuye, es como, está clarísimo. Y no hay mejor en el fondo en relación a terapia hormonal para, en el fondo, la parte de ósea, y además también para la parte muscular, si es que tú también te entrenas. ¿Qué opinas de eso, Anto? Ya, a ver, voy a ir porque hay muchas preguntas que están saliendo, y este es un tema tremendo por todos los mitos y por cómo se ha dado la evolución en la historia de lo que nos estás contando. Entonces, ya está zanjado el tema del uso de terapia de reemplazo hormonal, ya está zanjado el tema de que en el fondo no hay un aumento estadísticamente significativo para cáncer de mama. O sea, esa idea tenemos que sacarla de la cabeza, ¿sí? Ah, exactamente, o sea, si hay, es algo mínimo, y ojo que en ese estudio no estaba diferenciado en pacientes de 50, 60 años, 60, 70, 70, 80, o sea, y claramente lo peor fue de que le dieron estrógeno a todo el mundo, y se empezaron a sacar conclusiones a la ventana de oportunidad. Eso es lo que tenemos que aclarar hoy día. Ya. Ventana de Eso, oportunidad, que es varias de las ya, eso te preguntas. quería preguntar. La semana, hace 2 o 3 semanas, cuando fueron las jornadas internacionales de ginecología y climaterio y menopausia, eh, a mí me llamó mucho la atención en las presentaciones la importancia del estrógeno a nivel cerebral y esta ventana de 2 años Ujú. desde que cae el estrógeno y el inicio de la terapia de reemplazo hormonal. Si nos puedes contar, Paulina, brevemente ese tema, porque me parece muy importante desde el punto de vista de exigir y de encontrar un médico que maneje el tema de terapia de reemplazo hormonal y de no perder tiempo por esta ventana de oportunidad de 2 años desde la caída del estrógeno. Cuéntanos un poquitito de eso, Pauli. Ya, mira, lo importante es que, o sea, si seguimos hablando de medicina basada en evidencia, es que finalmente las conclusiones es que la ventana de oportunidad son los primeros 10 años, ¿ya? O sea, primeros 10 años dependiendo también de tu sintomatología en relación a que, por ejemplo, si me llega una paciente, o sea, a los 48, 50 años,
con sintomatología que es sobre 15 en la escala, y que finalmente ella la instruyo y realmente ella quiere terapia hormonal de reemplazo, ese es el mejor momento, sin duda. Si supongamos que esta paciente viene después de 3, 4 años, porque ahora escuchó recién el live, obviamente, si es que en riesgo, en escala, o sea, en el fondo en riesgo cardiovascular, en menos del 5%, tranquilidad, podemos usarla, porque se va a sentir mejor Ya, sin duda. eso es bien importante. No es que pasó la No, vieja. porque claro, exactamente, no es que, exacto, me va encima pasó la vieja, Porque ¿cachai? Nada que... yo tengo pacientes que me dicen, Antonia, llevo 4 años, 3 años en menopausia y mi ginecólogo no me dio hormonas, ¿pasó la vieja? No. No, no, o sea, chicas, es que es súper importante, por eso es tan importante la escala, porque con escala también podemos ver, oye, sí, tienes bochorno, no es que los bochornos se te van a pasar en 1 o 2 años, ya se me pasaron los bochornos, no importa, esto, a mí ya me pasó el climaterio, no, porque todo ese deterioro de la falta de estrógeno empieza a iniciar y empieza a acumularse, y en el fondo el cerebro femenino, si es que lo comparamos, un cerebro femenino con estrógeno, después de 10 años de menopausia y otro que no tuvo estrógeno, evaluemos memoria, el grado de concentración, los olvidos frecuentes de las pacientes, el hecho El de que ya no aumento de rinde, Alzheimer, el aumento de demencia senil, porque todo, además toda la redistribución de grasa a la zona periférica aumenta, ese tejido adiposo aumenta la secreción de interleuquinas, de moléculas inflamatorias, factores de exactamente. neural, y esas van al cerebro a inflamar el cerebro. Entonces, ahí, claro, la exposición que hizo el psiquiatra, el doctor Filippi, que Filipe, fue extraordinaria, exactamente. del enfoque psiquiátrico de este tema desde el punto de vista anatómico-biológico, la importancia de los primeros 2 años, sobre todo, de que cae el estrógeno, sí tener suplementación hormonal, porque si no se produce un deterioro cerebral no Irreversible, reversible. Sí, que yo la irreversible. verdad es que lo encontré, o sea, lo encontré de una potencia esa información Imagínate tremenda. cuánta mujer que está en su pic también de sus trabajos, que son gerentes, hay muchas así como, oye doctora, estoy de jefa. Imagínate, me pasa esto, y se va, pero así, en picada, es terrible. Entonces, como que casi es como una confabulación en contra, en el fondo, más encima si no nos da el estrógeno. O sea, No, fíjate claramente, que esta estadística de que esa es la edad en que la gente se divorcia, se separa en general de las sí, parejas, pues la no, no, segunda no es pic una del divorcio, coincidencia del universo. 45 y 50 años. No, claramente, imagínate una paciente con todos estos síntomas, Anto, que claramente, más encima el síndrome genitourinario, que eso es para otro life, Gaia, que es impresionante, estrógeno en vagina, lo importante que es, y lo invisibilizado que está, porque... Mira, hablemos un poco de hormonas, ya hablemos un poco como, vamos al meollo del asunto en relación a que, por ejemplo, terapia transdérmica, porque hay muchas que están preguntando, ¿cuándo empezar? Ojalá 48, 50 años. La edad en Chile promedio de la menopausia es 50 años, ¿ok? Ahora, si yo tengo una menopausia y me caen los estrógenos a los 43, no tengo que Es, esperar hasta los 48 o no, 50. no, oye, es súper importante aclarar eso y eso hasta que se me olvide. Por ejemplo, si tú tienes una menopausia precoz, una falla ovárica prematura, o que te tuvieron que sacar el útero y los ovarios por otra situación y no tienes estrógeno, ojo que preguntaban por el útero no tiene función hormonal, sino que son los ovarios los que producen la hormona. Entonces, finalmente, si tiene los ovarios a los 40 años y no tiene síntomas, es que los ovarios están funcionando, los ovarios viene su irrigación desde acá, entonces no son manipulados en una cirugía de que te van a sacar solo el útero, aunque se describe que llega un poco 2 años antes la menopausia pacientes que le han sacado el útero, pero la función hormonal continúa, chicas, así que
ojo con eso. Pero supongamos que si te llegó una menopausia precoz, ojo que estas pacientes sin duda van a tener mayor sintomatología de todo esto y además van a tener más factor de riesgo de realizar un infarto y accidentes vasculares, densitometría ósea alterada más precozmente, osteoporosis. Ojo que todo esto que le debería llegar después de declinar, por ejemplo, 55 años, se adelanta y eso es importantísimo. Sin duda esa paciente tiene que usar hormonas, si es que no las tiene contraindicadas si yo estoy en ese caso, yo proactivamente voy donde el ginecólogo y le digo, mídeme por favor, No, chicas, no es necesario. Habemos centros del climaterio y menopausia. Si existen centros del climaterio y menopausia, tranquilas, existen. Si no, llaman a la Paulina y la Paulina la puede llevar a otra persona. No, ya. Y la oye, Paulina está, ojo, la Paulina está en Viña y está también en Santiago. y estoy en todo Chile porque estamos también en consulta online y con kinesiólogas de piso pélvico en todo Chile, que estamos haciendo una red. Online no es de Arica a Punta Arenas, es el mundo entero. Oye, había una paciente de Canadá, Grecia, no sé, estábamos cruzando la frontera. Es impresionante esto, sí, a nivel mundial toda esta deficiencia de información, es impresionante. Ok, ya, entonces, yo voy donde mi ginecólogo y le digo, corazón de melón, mídeme las hormonas, examíname, conversemos de mi escala. Y si mi ginecólogo me dice, no, chiquilla, no, o estoy con síntomas y te dice, no, si tenéis 47 años recién, y estáis estupenda, tenéis 48 años recién, entonces ahí uno le dice, mucho gusto, hasta luego, y tengo que consultar con alguien que se maneje en terapia de reemplazo hormonal. ¿Estoy bien? Estoy bien. Sí, ya. Sí, porque climaterio y menopausia estamos algunos más dedicados, y a mí me encanta porque también soy pisopelvióloga, entonces, y también trabajo con sexualidad y con vulva, que me especialicé hace poco, estamos en todo eso que tiene que ver con mejorar calidad de vida de la mujer. Entonces, ¿qué es lo importante? Que no todo el mundo está especializado, o sea, como que fundamentalmente hay gente que está especializada en endometriosis, otros que atienden embarazos, y finalmente es como que esto es dejado de lado y los ginecólogos no se actualizan. Entonces, finalmente busquen la información. Eso es súper Perdona importante. que te interrumpe, es que había leído ahí recién una pregunta, de una cuestión que me pareció bien interesante y que es algo que me preguntan mucho también a mí en la consulta, y es cuando te preguntan, ¿existen terapias naturales? ¿Existen estrógenos naturales? Primero, ya, súper importante, todos estos grandes estudios, imagínate, o sea, ¿de dónde sacáis 23.000 pacientes, 26.000 pacientes para estudiar? ¿De dónde sacas estos grandes estudios poblacionales? Después no ha habido nunca más uno tan grande, pero todo esto es medicina basada en evidencia en el sentido de que son pacientes, todo esto se comprobó, pero ¿qué es lo que pasa con la terapia naturales? Como por ejemplo, no voy a dar ejemplo mejor, pero lo que pasa es que tú finalmente no tienes estudios basados en evidencia. No puedes sacar conclusiones en relación a realmente cuánto cómo estás titulando ese estrógeno, cuánto es realmente lo que se administra y cuáles son los estudios que realmente te dicen, mira, es esto. Entonces, finalmente, si es que, imagínate, un estudio como ese nos echó abajo la terapia hormonal de reemplazo, imagínate lo que es confiar en algo que no tiene medicina basada en evidencia. Para nosotros, los que realizamos todas estas terapias, no es muy difícil pensar que finalmente esto va a poder dar la solución. Es el fundamento que no podemos olvidar. Ojo que, por ejemplo, para que vayamos dando ejemplos de terapias, ¿ya? Que no es que van a empezar, ya voy a dar, sino que solamente entender que la terapia no solamente, por ejemplo, es tomarse una pastilla, ¿ya? Que puede venir una pastilla, por ejemplo, podemos usar
cosas muy parecidas al anticonceptivo, pero son otras fórmulas que traen progestágeno, un derivado de la progesterona, como el Dianogés, en el fondo un estrógeno símil, que finalmente puede hacer como las bases de que esto está siendo como lo que, las hormonas que nos faltan. Entonces, la terapia puede ser transdérmica, por ejemplo, este es el original, que es súper importante de saber que es muy fácil, y esto, ¿qué importancia tiene? Es que la transdérmica nos produjo un alivio en relación a que también es más fácilmente administrable, pero también tiene menos riesgo cardiovascular. Eso es lo que ha No pasa demostrado por el nuestra marca. hígado, además. Exacto. Entonces, y en el fondo es fácilmente aplicable como una crema, que a la mujer le encanta las cremas. Me encanta a mí usar en realidad terapia transdérmica porque es muy cómoda. Si tengo útero, ojo que tengo que siempre usar alguna progesterona, un progestágeno que se usó, la progesterona micronizada, que fue la que también se trabajó con esta progesterona en el fondo, que era también con menor riesgo esta combinación. Entonces, finalmente yo puedo hacer que esta terapia sea el estrógeno en el fondo que va a ir la primera etapa del ciclo, y después con la progesterona voy a hacer que descame este endometrio, si es que se engrosó, si no, capaz que ni descame, porque después de tanto tiempo de tener menopausia, ni siquiera descama, ni siquiera estimula tanto esto el endometrio, sino que es para proteger de cáncer de endometrio. Ojo, si tienes útero, siempre hay que saber que tiene que ir las dos partes en algún minuto. Si tú... Paulinita, aprovechando los minutos que nos quedan y por la cantidad de preguntas que hay, sabemos entonces que la terapia de reemplazo hormonal ya no es al gusto del doctor, sino que es algo, es una realidad y es con medicina basado en evidencia. Ya no existe la discusión de que a mí me parece como médico que no, o yo preferiría que no. O sea, eso lo descartamos de plano. Segundo, como para resumir un poco todo lo que hemos estado conversando, es importante hacernos cargo y deberíamos hacer un live también de eso, de cómo llego a esta etapa, Eso ya es de súper importante. prepararme, cómo llego en peso, cómo llego en mis parámetros de salud. Yo creo que es un lindo live de cómo prepararnos y que no de repente nos llegó la menopausia y resulta que estoy fumando una cajetilla, me tomo 10 piscolas al fin de semana, tengo 15 kilos de sobrepeso, estoy sedentaria, ya, o sea, eso es algo lindo que vamos a conversar más adelante, ¿cierto, Natural? Que es cómo nos vamos preparando en la vida. Porque, Y tú nos ojo, mostraste que efectivamente hay distintas combinaciones, hay distintas alternativas, que la idea es que cada uno lo pueda ver, ¿cierto? Con su ginecólogo, ginecóloga, con la Paulina, pero en el fondo la idea no es solamente ahora, porque había muchas personas que me están preguntando de anotar el nombre de cuál, sino no, que no, no se trata de exactamente. Ya, no es última pregunta, automedicarse, Pauli. nunca, eso no se Ya. puede. Ojo con Pauli, eso. es que te quería hacer, espérate, perdona que te interrumpa, que te quería hacer una pregunta antes que se me olvide, que es algo que me preguntaron mucho por interno cuando avisamos los slides. ¿Qué hago si es que si yo, Antonia, tuve cáncer de mama, o si estoy en tratamiento de cáncer de mama y no puedo usar terapia de reemplazo hormonal, ya sea en comprimidos o en la terapia transgénica? ¿Qué hago con la sequedad vaginal? ¿Me Ya, voy? ¿Qué hago con eso? ya, súper importante lo que acabas de preguntar, porque no es solamente para esas pacientes, porque me llegan muchas pacientes con, en el fondo, terapia hormonal de reemplazo, y que el doctor y la cuestión, y cuando fueron a preguntarle, nadie le preguntó sobre frecuencia urinaria, de cuántas veces orina en el día, y en la noche si se levanta, que eso finalmente produce insomnio, obviamente, si te levantáis 2 o 3 veces. Hay pacientes que se levantan 5 veces. Entonces, y nadie tampoco pregunta de sexualidad, porque si es que no abres esa ventana de la sexualidad y de la sequedad vaginal y de todo el dolor que te sienten estas pacientes por el fondo la sequedad vaginal. Ojo, que eso también tiene que ver con escala de calidad de vida, que son los últimos 3 puntos. Y eso, aunque tú uses incluso hormonas, puede estar afectado, porque hay que entender que la, es
esta parte genitourinaria, o sea, la vejiga, la vagina, la entrada de la vagina, que es súper importante mantenerla estrogenizada, el estrógeno que incluso ocupamos sistémico, o sea, terapia transdérmica y todo, no llega acá muchas veces. Y la paciente puede tener sintomatología, aunque esté usando hormonas. Entonces, lo importante de eso es que esto es otra parte de terapias, no es necesariamente la terapia, en el fondo, sistémica. Eso es súper importante saberlo, porque ¿en qué sentido? En que también se cuestionó por muchos años en pacientes con cáncer de mama no usar estrógeno de ninguna forma, ni transdérmico, que es sistémico o pastillas, como decías tú, ni tampoco regional, o sea, en este otro estrógeno, ay, que lo tenía por acá, Ya, o sea, por ejemplo, una paciente entonces con cáncer de mama puede usar terapia local porque terapia no local. porque no pasa a lo sistémico, no pasa a la sangre y por lo tanto, Exactamente, o sea, no porque no puedo usar hormona en gel en piel o en comprimidos, sí puedo exactamente, tratar la parte urinaria y sí puedo tratar la parte de la sequedad vaginal y de la atrofia exactamente. vaginal, porque sí se puede usar terapia local. Yo creo que ese punto, que yo lo aprendí ahora también en estas jornadas internacionales de ginecología y climaterio, ese punto yo lo encontré tremendamente importante, porque las mujeres, entre comillas, somos dadas de baja ya per se con el envejecimiento y la menopausia, pero si además yo tuve cáncer de mama, Mm. no, estamos como súper hiper dadas de baja, porque ¿cómo lo hago, digamos, desde el punto de vista de la relación sexual y de la pareja, con ese Ujú. grado de, sobre todo mujeres, imagínate que han debutado con cáncer de mama a edades muy tempranas, o sea, Exacto. quedo deprivada del tema de estrógeno durante muchísimos años de mi vida. Así que yo encuentro que eso es un punto súper, súper Súper, importante. súper importante también complementar a lo que estamos hablando, que eso da para otro live, el síndrome genitourinario y la importancia del estrógeno acá y toda la repercusión que ocurre en la sexualidad femenina, que es súper importante que algún día lo hablemos dentro también de esto, porque es súper importante educarse en relación a eso, pero también dentro de pacientes secueladas de cáncer de mama, en el fondo, que más encima usan tamoxifeno, que produce una mayor atrofia urogenital. Importante saber también que pueden, y eso está zanjado, porque también hubo mucho alarde en relación a eso. Eso está zanjado, que en realidad se puede utilizar, siempre obviamente con permiso del médico y todo, pero eso está, realmente hay que exigirlo. Pero lo otro también importante, que en estas pacientes uno trabaja con escala de calidad de vida, y entonces, por ejemplo, si me viene una paciente con cáncer de mama y tiene bochorno, nosotros también tenemos otras fórmulas para poder enfrentar el bochorno de estas pacientes, que puede ser menor, en el fondo con menor efectividad en algunas, pero muy buenos en otras. Entonces, cuando uno maneja escala de calidad de vida y también lo que maneja es en pacientes qué otros abordajes terapéuticos tiene para este tipo de paciente, es súper importante de buscar ayuda en esos centros, o sea, centros del climaterio y la menopausia, que tenemos muchas fórmulas para poder ayudar. De todas maneras, Pauli, nos estabas contando esto y yo estaba pensando en nuestra carta Gantt. Quería contarle dos cosas. Una es que me conseguí unas cajitas muy lindas con vitaminas, con probióticos y que se me quedaron ahí encima. Pero las vamos a sortear. Entonces, que las tenía, así como la Pauli sortió unas sesiones de depilación láser, Yo ¿cierto? Yo me aquí, conseguí unas cajas muy bonitas de probióticos, omega y suplementos para esta etapa de vida tan lindas y están ahí, se ven muy lindas en la mesa del comedor, se me quedan ahí dos opciones. O ustedes me esperan que la vaya a buscar
con el riesgo de que Anda a si voy no buscarla. vuelvo porque No, mis hijos van a ver. tranqui, La mamá yo las entretengo, me encanta. Ya, No, porque me entonces están yo no me he preguntando. ido, chiquillas, Pauli, no me voy a buscar la caja y vuelvo. Ya, dale. Oye, es que yo encuentro que muchas me están preguntando de dónde atiendo y todo. No, de verdad que estamos en este bonito proyecto que se llama saludfem.cl, que es para visibilizar temas que no realmente no se trabajan en las consultas médicas. Por lo tanto, estamos con una fórmula de atender online para todo Chile, pero además también de trabajar en Santiago. Yo trabajo en Biomer en Santiago. Eva Clinic lo estamos abriendo en el fondo como también una plataforma, y además también acá en Viña del Mar en Clínica Leven. Entonces, y también a través para todo Chile, terapia online también Ya, podemos muy bien. hacer, porque tenemos kinesiólogas de piso pélvico que también trabajamos el tema de sexualidad, que me encanta, con enfoque de género, y que en una forma con psicólogas, terapeutas sexuales, psiquiatras, terapeutas sexuales, y además también kinesiólogas de piso pélvico, en donde vemos como un todo a la paciente en una forma biopsicosocial. Que, oye, Anto, yo creo que es súper importante eso, el modelo biopsicosocial, la forma multidisciplinaria. Por ejemplo, la Anto llega y ve a una paciente y dice, chuta, ya, ¿cómo podemos arreglarle la vida a esta paciente? Ya, oh, realmente hay hormonas que están, entonces nos complementamos. Si yo necesito también la ayuda de la Anto, también le pido por favor uso el cubo. Y eso es súper importante, porque en el fondo el modelo que una paciente es un todo, eso es maravilloso, maravilloso. Y que la paciente se empodere del conocimiento. O sea, eso Es es algo que súper se ha importante. perdido. Fíjate que yo tengo muchos pacientes que me dicen, Antonia, pero ¿por qué tú también sabes de hormona? ¿Y por qué tú también sabes de riesgo cardiovascular? Si tú no eres cardióloga, ¿y por qué tú también sabes Claro. del dolor articular? Si no eres, digo, porque lo que pasa es que el problema que tenemos es que la medicina dejó de ser lo que es la medicina. O sea, yo de verdad, yo encuentro que la super especialidad está muy bien, Ujú. pero es cierto que hoy día tengo especialistas que ven solamente mano, Claro. solamente codo y hombro, solamente columna, solamente cadera, solamente rodilla y tobillo y pie. Y todos esos gallos son subespecialidades distintas y me duele el hombro y yo le pregunto por la rodilla y me dice, no, que yo no me manejo en rodilla. Entonces, encontrar médicos, la gente lo encuentra, es muy divertido porque mira cómo se transformó la medicina. La gente lo encuentra como sospechoso, pero ¿cómo esta galla va a saber de hormonas y además de alimentación y además de estilo de Está todo vida? conectado, Y yo está digo, todo conectado. o sea, yo no puedo dedicarme al tema de alimentación, insulina resistencia, diabetes, obesidad y no saber nada de premenopausia, menopausia, cambios hormonales que tienen una directa implicancia en todo lo que es peso corporal. No puedo no manejar el tema de la tiroide. Entonces, eso es un comentario filosófico de cuando dicen, ay, pero ¿cómo esta doctora sabe tanto y cómo se dedica a tantas cosas? Porque así es como debiera ser la medicina. Nosotros tenemos mi primera especialidad, es medicina familiar en la Universidad Católica. Yo hice, esa fue mi primera Ah, especialidad qué de buena. posgrado. Y la verdad es que nosotros hemos ido perdiendo lamentablemente en la medicina la mirada al paciente, incluso a los hijos del paciente, con todo lo que son las enfermedades genéticas. Entonces Ujú. yo creo que eso es una súper linda reflexión. Yo acá este live va a quedar guardado, ¿ya? Y voy a dejar además todo el contacto de la doctora Paulina Sáenz, del lugar donde atiende aquí en Santiago, en Biomed. Voy a dejar también los teléfonos de la consulta en Viña y el contacto Clínica para que Leven, que estaba puedan preguntando conectar desesperada. online. Clínica Desesperada. Leven. Oye, pero Oye, tranqui, salud, yo me conseguí saludo. esto. Oye, Ya. se me olvidó cerrar la puerta, me escucharon los niños y aquí y escucho ahí atrás. Parece que está la mamá. Entonces, me quedan pocos segundos antes de que aparezca todo aquí. Oye, yo me conseguí, porque ya que la Pauli se consiguió la semana, en el live anterior, unas sesiones de depilación láser muy amorosa de regalo, yo dije, yo también voy a conseguir algo de regalo. Y me conseguí estas cajitas, se me cayó
la cintita, ya se la vamos a poner, pero la Pauli hizo un sorteo, hizo unas preguntas de climaterio, Ya, ¿cierto? ya, démosle Ya, la y yo pregunta. me conseguí una cajita con algunas cosas. Voy a hacer un paréntesis, esto es como conflictos de interés en los congresos. Yo no estoy auspiciada por ninguna marca, me encantaría que alguna vez alguna marca me auspicia. Nos podrían mandar a Cancún, Pauli, pero no. Claro, No, yo les digo exactamente. hacer esto. Ojalá, Claro. Les quería mostrar estos productos porque son productos buenos, no son los únicos productos, ni los productos que solamente uso, pero tienen cosas que a mí me parecen interesantes, ya que vamos a hablar en otro live, que es, por ejemplo, el tema de los omega. Parezco Oh, vieja, qué bueno. el tema de los omega, que, viste, eso es cuando hagamos nuestro live de alimentación, Alimentación, suplementos, nutrición, oh, me exacto. encanta, porque ahí tenemos que hablar del calcio, la vitamina D, de, lo, La de vitamina, los suplementos. yo soy fanática de la Yo vitamina D. Ahí también, ya vamos a hablar de la vitamina D. así que... Tengo, y nunca hemos hablado nosotros de vitamina D, ya vamos a hablar. Encontré, o sea, tienen estos probióticos con cranberry que son más orientados a la parte urogenital y para prevención de infección urinaria, y hay un colágeno nuevo, miren qué bonito, que es un colágeno marino con biotina, coenzimas, vitamina, lisina, etc. Entonces, yo me conseguí estas lindas cajitas para poder sortearlas, un cariñito. Y entonces, Paulinita, ¿cómo las sorteamos? Haga usted la pregunta. Ya, pero... ¿cuál la edad de la ventana de oportunidad para realizar terapia hormonal de reemplazo en general? La doctora preguntó, ventana de oportunidad. Pero todos ponen yo quiero, yo quiero, yo quiero. Ya, Ya, chiquilla, pues, juéguensela si es por... que inició, Oh, cajita, ¿hasta cajita, cuándo cajita. tengo plazo para iniciar terapia hormonal de reemplazo? En la ventana de oportunidad. Quiero 40, contestar para 40, llevar. chuta, 48, 50 ya, pero ¿y después hasta cuántos años? Porque ya, iniciamos, pero si me llega una Chocolatería de dijo ahí 55. 10 años. ¿Ah? Chocolatería dijo ahí 10 Ah, ya, ahí años. está, súper bien, muy bien. Súper. Ya. Chocolatería. Ahí, Mm. mi mamá dijo Chocolatería, 42, ojalá sea. 46. No, pues mami. Si son 2 años, ahí, fonoaudiología, _MB, ahí está, 2 años. Para función cerebral, dentro de los primeros 2 años. Para los otros factores de riesgo, 10 años. Exacto. Ya, escríbanme por interno para poder hacerles entrega de las cajitas. Me voy a conseguir más cajitas para los próximos live. Y lo que les pedimos también, escríbanos cuáles son los, de todo esto, de todos estos enfoques, cuáles son los temas que les gustaría que Oye, ¿les conversemos puedo con la proponer doctora uno? Paulina Les puedo Sáez. proponer una sinopsis para ver que se entusiasmen. Espérense, una sinopsis que ya lo he hecho. Una sinopsis. Y usted tiene que responder si quieren o no quieren. Sinopsis. Esto es una vulva, podríamos hablar de sexualidad en la menopausia, me encanta, porque ahí hacemos geniturinario y sexualidad y tantas Excelente, cosas. excelente tema. Ya, Excelente tema. hagamos Ya, ese o no. hallemos ese, Ya, total. Ya, eso, ya, Pauli, estás comprometida. Pero lo que yo sí les pido es, preparémonos para ese live, no con el pisco sour, sino que preparémonos buscando en mi Instagram y en el Instagram de la doctora la escala, que me parece que es muy importante leerla y autoevaluarse, ¿ya? Muy, muy importante. Y entonces, ya Paulinita, pongamos la fecha, rompimos, conversamos las mira cómo dos. está toda para allá con el tema, calla. Me encanta, me encanta, Es me que, es que encanta. es un tema que no se habla, porque es Exactamente, como que llegaste a la menopausia y se acabó la sexualidad. exacto. Ya, yo hoy día hice, antes de venirme de la consulta, un pequeño reel invitando de nuevo a este live y dije, como dice la doctora Paulina Sáez, que es algo que yo aprendí contigo,
sacar este concepto malo de vejez, de que pasó la vieja, de que ya no estoy vigente, de menopausia a la... Plenopausia. Ese va a ser nuestra misión y muchas gracias por darnos este espacio. Anto, estoy feliz. Realmente me encantó y me encanta el feedback que nos dan. Soy maravillada con esto. Ya, y entonces vamos a subir, le vamos a avisar con anticipación para un nuevo live de sexualidad Sexualidad en en la menopausia. menopausia. En la Sexualidad en menopausia. plenopausia. Sexualidad Sexualidad en en la menopausia. menopausia. No, ¿cómo llegar a mejorar no, no. Ya, de ahí se me va a ocurrir. Sexualidad en la menopausia. Ya, perfecto. Fantástico, fantástico. Me Perdón, encanta. ¿cómo mantener mi sexualidad durante la vida e ir mejorándola aún más de la menopausia o de la plenopausia en adelante? Exactamente. Eso es lo que ustedes pueden. A eso tenemos que llegar. Ese es el punto. Claro, es un continuo, ¿cierto? Exactamente. O sea, Van a tener todas las oportunidades. Incluso les vamos a dar literatura de una psicóloga que sacó un libro espectacular en ya. este último tiempo. Te lo voy a Pauli, dar. escúchame, espérate. Avisa al tiro la literatura para que la gente lo pueda buscar y leer y Ya, se perfecto. preparen para el live. Se llama La Edad de la Libertad. Qué buen La nombre, ya. Edad de la Libertad. Por favor, véanlo, las que están en esta etapa. Es súper importante porque eso les va a abrir un poquito la mente en relación a lo que vamos a hablar. Es súper, súper bueno. Perfecto. Ok, ya, Ya, yo entonces, les dejo. Este live va a quedar guardado y con toda la información también de la doctora Paulina Sáenz. Para aquellos que se unieron después, ella es ginecóloga, experta en menopausia y piso pélvico. La doctora Paulina Sáenz atiende online y está también en Viña y atiende también aquí en Santiago. Así que te quiero agradecer todo tu tiempo, Pauli. Te mando un beso y un abrazo grande, de verdad, con todo el corazón, porque estoy feliz de esta instancia que se ha generado y les mando un besito a todos ustedes. Muy buenas noches. Esto va a quedar el live aquí grabado y escríbanos para que nos vayan contando cuáles son los temas y las cosas que quieren ir ver. Y espérate, el live que viene después, ahí sí vamos a hablar de estilo de vida, pero en realidad de alimentación en menopausia y baja de peso. Voy a ir súper concreto, baja de peso en menopausia. Eso vamos a hacer. ya. ¿Ya? Un Chao. beso. Muchas Chao, chao. gracias. Nos Chao, vemos. chao. Chao.